Hola, ¿qué tal, talentos? De verdad que hemos tenido muy buen contenido ayer y hoy y seguirá. Qué bueno que estén con nosotros. Ahorita vamos a tener un panel muy padre que es acerca de la educación, el futuro de la educación en el corto, mediano y largo plazo, porque bueno, estamos en ello. Y de verdad que las personas que están con nosotros saben del tema, entonces espero que les guste mucho. Eh, Les presento de una vez a Nancy. ¿Nos puedes decir de dónde eres, qué haces, qué estás haciendo, por favor? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, pues yo vengo de Make Community. Make Community, para los que no los conozcan, somos los que hemos estado haciendo las Maker Fairs, tenemos los Maker Spaces, los Maker Camps, Make Magazine, y muchos nos consideran a nuestro fundador, Dale Doherty, el padre del movimiento Maker. Este movimiento Maker son los que llevaron básicamente a las impresoras 3D y la robótica a muchas de las escuelas. Mi pasión en realidad tiene que ver con esta intersección de tecnología con aprendizaje, y soy muy apasionada también de la inteligencia artificial, de AI. Y lo que estamos haciendo ahorita justamente es tratar de conseguir, tratar de construir un programa que tenga que ver con qué vamos a hacer para ayudar a las personas que están en riesgo de ser un dropout de las escuelas durante esta crisis. Entonces, es algo que estamos trabajando mucho. Y cuando uno se pone a hacer programas de este tipo, la primera pregunta es, o sea, ¿cuáles son las características de los trabajos futuros, de las habilidades futuras que se necesitan para empezar a construir un programa de estos? Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Muchas gracias, Nancy. Querida Paola, ¿te puedes presentar, por favor? Hola a todos, un gusto estar con ustedes, con Adam, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Paola Suárez, soy investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, yo trabajo en un proyecto de investigación sobre la sociedad y la economía del conocimiento y también, bueno, yo he puesto un laboratorio en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte para estudiar pues, los efectos actuales de la educación del COVID en la educación superior desde distintas perspectivas, pero principalmente los efectos en la economía del conocimiento. Hay muy buenos debates actualmente desde sociólogos, antropólogos, filósofos, economistas que nos hacen entender mejor estos procesos y sobre todo comprender el futuro al que podemos llegar como sociedad del conocimiento en la actualidad. Y les mando muchos saludos a todos. Gracias, Paola. Mi querido Ernesto, que siempre nos vemos en eventos de emprendimiento y todo eso, y ahora ya estás trabajando mucho por la educación. Si quieres presentarte, por favor. Sí, gracias y gracias por la invitación. Qué gusto y qué honor compartir este foro con Nancy y con Paola también, que las quiero mucho, las conozco y sé lo bueno que son en lo que hacen. Y bueno, yo soy founder de Prep2U, una empresa de consultoría en admisiones y básicamente nos dedicamos a desarrollar talento de bachillerato latinoamericano hispanohablante para prepararlos para admisión y beca a las mejores universidades del mundo. Y hablo que es así a distancia en línea porque es un modelo de negocio pues que ya lleva más de 4 años trabajando en línea y pues que ahora con la pandemia es algo de lo que hemos tenido que acostumbrarnos a trabajar. Y bueno, aunado a eso, ahorita justo estoy en una oficina de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Estamos grabando actualmente el material de Aprende en Casa para bachillerato, para todas estas clases que se están presentando por televisión para toda la población mexicana y estoy actualmente liderando la programación de pensamiento matemático para bachillerato y estoy feliz con esta nueva etapa, con esto nuevo que tenemos que hacer los docentes también, ¿no? Muy bien, pues que ya quisiera estar en tu lugar para estar ahí apoyando a los jóvenes. Muy bien, como ustedes saben, hay muchos problemas. La problemática de la educación no es de ahorita, es de décadas. Entonces no vamos a hablar del qué hacer, sino cómo hacer. ¿Ok? Ustedes saben que ahorita hay más de 36 millones de niños y niñas estudiando y la mayoría, ya sea por
cosas, digamos, de familia que no pueden superar, cosas así sociales, no tienen ese apoyo que tienen otras personas, ¿no? Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer la comunidad educativa para dar continuidad al proceso educativo, si es que ha existido alguno? Nancy, adelante. Súper buena pregunta. He visto como diferentes maneras de tener una idea sobre esta pregunta. Una de ellas es que ahorita hay ciertas prioridades educativas que tal vez no sean tan importantes, que tienen que ver con el contenido de las clases. Yo creo que una de las prioridades más importantes es que los estudiantes tengan una cierta salud mental que les permita seguir aprendiendo. Y es una de las prioridades que se debe tomar ahorita, más allá del contenido de algo. Una de las cosas más importantes cuando el cerebro está aprendiendo es que tenga la capacidad de absorber ese conocimiento. Y la otra es que tenga la capacidad de ese conocimiento que se absorbe, relacionarlo con algo que tenga que ver en tu realidad. Entonces, ahorita estamos viendo que 41% de los adolescentes, por ejemplo, no han asistido a una clase en línea. Y una de las preguntas es, ¿por qué no? Y tal vez alguna de las respuestas es porque pues, no es interesante para ellos. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar es decir, bueno, ¿qué necesita nuestra población de estudiantes? Y cómo podemos empezar a pivotear para cubrir esa necesidad. Y tal vez la necesidad no es que aprendan a hacer, resolver quebrados o hacer ciertas cosas. Tal vez ahorita la prioridad es que les estemos ayudando a entender lo que está pasando globalmente, lo que está pasando con su familia y que les ayudemos a tener un mecanismo de copeo al respecto. Yo creo que es una de las prioridades. Y esta es justamente una oportunidad para empezar a pivotear hacia esa dirección. Empezar a decir, bueno, si en este momento no podemos forzar a los estudiantes a que tomen las clases porque no están en el mismo espacio y los estudiantes no los están tomando, ese es como un foco muy rojo, decir, bueno, pues es porque no les interesa tampoco el contenido que estamos dando y porque tal vez no le ven una utilidad a futuro. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener una educación que tenga más que ver con lo que ellos están pensando y con la realidad actual? Muy bien, gracias Nancy. Ernesto, se ha hablado, digamos, de la organización escolar y nosotros entendemos eso como debemos de crear procesos y metodologías educativas. O sea, no hay que buscar el hilo negro, eso ya existe. Ahorita, ¿cómo han visto ustedes la pedagogía de la emergencia que se llama? O sea, lo que es ahorita actual. Acuérdense que el tema es lo de ahorita, medio y después qué va a suceder. Entonces, ¿cómo han hecho para existir ahorita todo lo que está pasando en nuestro medio? Sí, y qué interesante lo que preguntas, porque actualmente en México justo, pues el gobierno federal decidió a través de la Secretaría de Educación poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles a través de una nueva histórica forma de enseñar, que es a través de la televisión. Y justo pues se eligió la televisión porque pues había mucho debate de pues es que no todos los estudiantes van a tener obviamente acceso a datos o a internet, y entonces cuál sería el medio donde se podría llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles, etcétera. Entonces se decidió, y creo yo una gran decisión de pues empezar a generar contenidos televisivos para poder impartir estas clases a toda la nación, ¿no? Y ¿qué es lo que ha pasado? Como bien dices, pues pedagógicamente el planning de los programas de estudios ahí está, ¿no? Teóricamente, pues la planeación de los contenidos y el diseño de cada una de las experiencias de aprendizaje ahí está. Lo que ha sucedido ahora con la emergencia, con la pandemia, es que efectivamente todo el mundo nos hemos tenido que ajustar a empezar ahora no nada más a diseñar y planear nuestras clases, sino diseñar estas nuevas experiencias de aprendizaje que van a ser a través de una televisión. Entonces, la forma en cómo enganchas con el estudiante, como bien dice Nancy, o sea, no es que aprendan exactamente a mecanizar, sino ahorita están en una situación, actualmente los estudiantes están en una situación donde su salud mental se ve afectada, donde la situación con su familia y sus amigos, etcétera, gente a su alrededor, es una situación extremadamente extraordinaria, y entonces sí tenemos que diseñar contenidos que sean útiles, agradables, que enganchen
pero no necesariamente, bueno, eso es una perspectiva muy personal, no creo que deberíamos por la pandemia a enfocarnos o a tratar de decir es que todo se debe de evaluar, entonces creer que todo está igual que antes y que todo puede ser medido, evaluado y diseñado igual que antes, creo que estaríamos cayendo ahí pues en una cosa que no es tan real, ¿no? Por la emergencia hemos tenido que diseñar estos contenidos y ahí viene todo esto de las nuevas habilidades que creo los docentes deberemos de desarrollar para poder generar este tipo de contenidos a través de una pantalla, ¿no? Que eso se me hace muy interesante. Claro, y algo importante, Paola, es, gracias Ernesto, algo importante, Paola, es, digamos, la equidad, ¿no? O sea, no nada más hablemos de equidad de género, sino que todos tengamos las mismas posibilidades para hacerlo. Ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque no es lo mismo unos niños de la Sierra de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, a gente que vive en la Ciudad de México con algunos problemas familiares o a lo mejor algunos de una zona que sí tiene posibilidad. O sea, ¿cómo es posible que con lo que dice Ernesto se pueda conjuntar algo de educación de calidad que nos funcione a todos o se tiene que segmentar? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, la pandemia COVID obviamente nos ha puesto de manifiesto un montón de desigualdades que antes no habíamos contemplado o que por lo menos no habían sido tan visibles y que ahora pues justamente se vuelven mucho más significativas a la hora en la que vemos cómo los chicos o como jóvenes o incluso profesores o administradores de la educación o las comunidades universitarias pues no tienen alcance a estos servicios educativos por vía digital. Es interesante ver que la brecha digital es un fenómeno que ha aparecido desde ya hace muchas décadas, más de 20 años, que empieza justo en 1990 cuando empieza toda esta era de la internet y vemos que el arranque pues de hecho ya es bastante disparejo cuando son primero 8 países los que pueden trabajar con estas tecnologías y poco a poco se va a ir incorporando bueno, el mundo a estas tecnologías. Los países como México pues nos incorporamos no de manera tardía, bastante rápido, de hecho incluso por la cercanía de Estados Unidos pues hemos logrado un desarrollo tecnológico, pero bueno, pues dentro de estas regiones económicas, como es la América del Norte, vemos también muchas desigualdades, ¿no? Una de ellas, pues es Estados Unidos, pues tiene un gran desarrollo tecnológico, clusters, tiene pues startups y tiene un desarrollo tecnológico incluso en universidades, y en México vemos que a la par pues hay centros muy buenos y espacios, ciudades sobre todo, que tienen un gran desarrollo como Guadalajara, por ejemplo, o la Ciudad de México, y de repente vemos que pues hay sectores y poblaciones donde realmente pues no hay acceso ni siquiera al internet. En las imágenes se puede ver que la brecha digital la podemos dividir en dos cosas. La brecha digital como una desigualdad en el poder amplio o duro y en el poder blando. Y el blando es el que realmente nos debería importar, que es cómo está llegando esta tecnología a todos nosotros que estamos participando o que somos parte de la educación. Y bueno, las desigualdades que se están marcando, ¿no? Si un niño tiene acceso a la educación, cómo la va a tener después si de por sí ya en los años anteriores había un gran problema de acceso a la educación hacia los niños en comunidades semiurbanas y rurales, pues ahora este debate es mucho más intenso y pues es necesario ver a cada uno de los grupos, mujeres, niños, jóvenes, universitarios que tienen que salir a trabajar y que tienen que dejar sus estudios. Y yo creo que aquí el esfuerzo más grande es mantener esta comunidad unida y sobre todo a la sociedad para que los jóvenes sigan estudiando. Muy bien, sí, eso hay que hacer. Muy bien. Nancy, hablando, digamos, de las normativas locales, nacionales e internacionales, sé que tú sabes de este tema. ¿Tú cómo ves, digamos, en el mediano plazo? O sea, ya estamos pasando ahorita en el corto plazo, ya nos dijo Ernesto, ya nos dijo Paula, pero digamos en el mediano plazo debemos de adoptar algunas medidas que están haciendo en otros países, debemos crear nuestra propia metodología
pedagogía local. O sea, ¿qué piensas de eso? Yo creo que algo que ahorita, o sea, una de las cosas que es que está permeando a todo el mundo es uncertainty. O sea, no tenemos mucha idea de qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que hay habilidades que nos van a ayudar a situaciones en las que no sabemos qué va a pasar. Y una de estas habilidades es saber problem solving, solucionar problemas y tener la capacidad de aprender a aprender y saber cómo más o menos cómo manejar un proyecto. Son 3 habilidades que estamos viendo que se repiten y se repiten desde hoy en día en cosas que la gente está buscando trabajos en LinkedIn, en Glassdoor, o sea, en diferentes partes donde la gente está posteando trabajos. Son habilidades que desde CEOs están pidiendo y son habilidades que nos van a estar ayudando en general en una situación en la que no sabemos exactamente qué va a pasar, cuáles van a ser los trabajos del futuro. ¿Qué va a pasar después de COVID? Hay muchos modelos, hay mucha investigación ahorita que está haciendo, tratando de predecir, pero en realidad no tenemos mucha idea qué va a pasar con las universidades, qué va a pasar con 36 millones de niños, o sea, no sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces yo creo que ahorita lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ok, no sabemos qué va a pasar, ¿cómo nos va a ayudar estos medios de comunicación entre la televisión, los celulares, la tecnología, para empezar a empujar que los estudiantes tengan la autonomía de aprender por ellos mismos? O sea, si no podemos lograr esto, si no podemos empezar a hacerlos independientes de su propio aprendizaje, vamos a tener como un problema muy grande en el futuro, porque vamos a seguir dependiendo de que ellos físicamente estén en algún lugar o de que alguien les diga lo que tienen que hacer para poder aprender. Y la humanidad, o sea, ha sobrevivido muchos años, muchos millones de años sin escuelas. Los humanos pueden aprender sin que el aprendizaje esté completamente monopolizado por la educación. Y tenemos que empezar a regresar un poco a ello, a despertarles otra vez que ellos tienen esa facultad de aprender y esa facultad de agencia. Y cómo es que el sistema educativo puede soportar y expandir y amplificar esa habilidad que ellos ya tienen. Y no estarle nada más haciendo un pair con las escuelas. Hay muchos modelos para esto. Hay mucha investigación sobre el tema, hay mucha investigación en cuáles son las mejores trayectorias de aprendizaje sobre problem solving, sobre agency. Una de las cosas que el movimiento Maker ha estado apoyando es ese fomento de agency. Hay investigación sobre del Project Zero de Harvard que ha probado que cuando los niños empiezan a hacer cosas con sus propias manos, cuando empiezan a utilizar lo que aprenden en una escuela, hacer proyectos que son significativos para ellos, aprenden muchísimo más la parte académica, pero no nada más eso, no es nada más que aprendieron, sino ahora ya saben utilizarlo y aparte de ello saben que ellos mismos tienen agencia sobre el mundo. Entonces yo creo que esas 2 partes, o sea, el contenido puede ser importante, pero si los chicos no lo saben utilizar y no saben que ellos pueden hacer proyectos, no sirve mucho. Entonces yo creo que hacia allá va el futuro. Tenemos ahorita en Estados Unidos más de 500 universidades que aceptan, además del SAT, una aplicación por proyecto. Y yo empiezo a ver que se empieza a mover esto más hacia allá. Ojalá que más universidades en Latinoamérica también empiecen a hacer no nada más una aplicación a través de exámenes, sino también a través de algo que demuestre que los estudiantes pueden hacer algo con ese aprendizaje. Muy bien, y ya que estamos aquí, ¿tú crees que el papel del nuevo profesor sea más como un guía, como un mentor, más que el papel que hemos visto que se para enfrente y les dice qué hacer? O sea, ¿cuál sería el papel que va a jugar el profesor del futuro? Yo creo que yo sí creo mucho en los maestros y creo que son una parte muy importante, porque hay mucho que podemos consumir de contenido, pero cómo lo podemos realmente utilizar es muy difícil de crear ese environment, ese espacio en donde la gente pueda hacer proyectos, conectarse con otras personas. Cuando se atora, tener a alguien que le ayude a hacer un poco el escafoldeo de qué es lo que sigue para que te desatores. Ayudarte a que tengas la motivación y la conexión a una comunidad para que digas, me atoré, estoy frustrado, se me bajó la motivación, pero ¿quién me está apoyando a través de esto? O sea, no nada más son como guías y mentores. Yo creo que hay mucho más en el aprendizaje cuando no lo focalizamos en contenido y lo vemos como algo global, como algo de agencia, en el que los maestros pueden aportar muchísimo más que estar tratando de empujar conocimiento a través de la boca de alguien para ver si se lo traga. Hay muchísimo más que hacer al tema. Muy bien, gracias, Nancy. Ernesto, yo creo que ahí tienes mucho que hablar al respecto. Y ya que estamos hablando de la pedagogía a mediano plazo,
¿Tú cómo ves eso? Porque hace poco escribimos algo en Talent Republic acerca de que Google le estaba dando un estudio, digamos, que era como lo mismo a que si tú estudiabas una carrera en 4 años, tú lo podías hacer ahí en Google en 6 meses. Y casi nos mata a todo el mundo porque dice, ¿cómo es posible? Están bajando la calidad y nos están amolando a todas las universidades al decir eso. O sea, ¿tú qué piensas de eso? Yo estoy muy de acuerdo con Nancy en el sentido de que sí hay algunas unidades de aprendizaje o ciertas materias, ¿no? Si estamos hablando así de un sistema escolarizado, que donde sí tenemos que fomentar, o creo que para allá va de fomentar mucho como el self-paced, como que sea sincrónico el aprendizaje, que no necesariamente tenga que ser 3 veces a la semana voy 1 hora y entonces tengo un profesor en un aula, creo que sí se debe, y para allá va de fomentar mucho esto de ir a tu propio ritmo y poder acelerar un poco el ritmo. Sin embargo, eso solamente creo yo funciona para cierto tipo de unidades de aprendizaje. Hay otro tipo de pues, experiencias que se deben de generar, pedagógicas, en las que sería muy poco responsable dejar los sistemas educativos, dejar casi como toda la responsabilidad del estudiante a que su ritmo y ellos se vayan administrando la forma en que vayan aprendiendo. Entonces, estoy hablando de como de aprendizajes que sean como mucho más prácticos, que tengan que estar definitivamente en un laboratorio para poder pues completar esas competencias, como para adquirir esas competencias, ¿no? Y entonces sí siento que va a mediano plazo va va a tomar ese camino, pero sí, el papel de yo, y coincido también con Nancy, o sea, el papel del profesor es muy importante como mediador, como facilitador, como desatorador, como motivador, como... Yo siempre les digo a mis estudiantes, si uno se quiere ganar la medalla de oro en las Olimpiadas, necesitas de un buen entrenador. ¿Lo puedes hacer solo? Quizás sí. ¿Lo puedes hacer a tu ritmo? Quizás sí. Si tienes talento y las ganas y el ímpetu y sabes para dónde vas y estás muy enfocado, pero las cosas siempre salen mucho mejor cuando tienes a gente que ya pasó por ahí y que tiene todas las habilidades para poderte encaminar a adquirir ese conocimiento y entrenarte para ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. No creo que lo mismo sucede en la educación y para allá vamos un poco, ¿no? Yo lo veo como un sistema híbrido en el que sí haya contenidos en los que sí se pueda digitalizar, digamos, o se puedan tomar a distancia, en la televisión también, no necesariamente con los que tienen el privilegio de tener internet, sino que llegue a más lugares a distancia y con otras, pues con otras situaciones y experiencias que sean presenciales también, ¿no? Muy bien, gracias Ernesto. Paola, te voy a hacer una pregunta que están haciendo en el chat, que yo creo que es algo de inteligencia emocional y todo lo que está sucediendo ahorita. Dice María Irma García Ordaz, ¿cómo le hacemos para alumnos que no atienden el llamado de sus maestros para atender sus tareas? O sea, es lo que todas las mamás están sufriendo ahorita, que los niños no hacen caso. Entonces, ¿crees que puedas contestar algo al respecto? Pues sí, yo creo que los contextos a que ahorita estamos viviendo, pues varían mucho, pero sobre todo hay que recordar que la educación, pues es un proyecto social. O sea, que hay que pensar que desde la casa, como la primera unidad social, pues la familia es lo más importante. Entonces ahí sí hay que tener un impulso de uno de tolerancia hacia a los niños, sobre todo, para que, para que pues ellos puedan crear sus propios espacios educativos. Es lo mismo que hacemos nosotros en las universidades. Los jóvenes tampoco están ambientados en estos nuevos espacios digitales. La mayoría de ellos están en la UNAM, están trabajando en espacios siempre físicos y de repente los sacas de las aulas y no saben cómo trabajar. Yo creo que ahí el impulso sí es un impulso familiar, es muy importante, ¿no? La motivación, tanto los profesores, que es muy importante que los profesores ahorita demos una continuidad de lo que ellos están haciendo, los alumnos, sobre todo sus proyectos,
y también las familias, pues que apoyen mucho pues los proyectos de sus propios hijos, uno, pero también a la educación como un proyecto familiar y social que pues va a dar no solo, digamos, una riqueza económica al niño, sino que va a ser una experiencia social que el niño puede absorber y que la pueda reconocer la propia familia y también el sistema educativo en el que está inserto. Yo creo que ahí está, ¿no? La posibilidad que tenemos ahorita, las madres, los niños, las jóvenes que están en casa también viviendo otras situaciones o los jóvenes, es creer que es importante seguir educándose, pero claro que cada familia puede tener un sistema propio de enseñanza. Yo creo que ahí es clave esta cuestión, que es no solo el aprendizaje, sino la parte de la enseñanza, lo que hay que reforzar mucho, porque eso ayuda mucho a que los niños, los jóvenes o nosotros como comunidades educativas o universitarias continuemos generando conocimiento. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que si esto es una experiencia social, cree conocimiento tanto para los niños, los pequeños. Yo creo que ellos, pues es la primera generación que vive una pandemia, nosotros no la vivimos de niños, la vivimos ya de jóvenes, adultos, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Ellos van a ser clave en el futuro para todo, para comprender, para pensar esta pandemia desde una visión de niños. Muy bien, Sí. gracias, Paula. Oye, Y ¿puedo sí, decir algo? adelante. Sí, adelante, Nada Ernesto. más es que se me ocurrió que no se estresen mucho, estamos en pandemia también, esto es algo extraordinario, esto de es que mi hijo la tarea y entonces tranqui, vamos a ir viendo cómo funciona, esto es nuevo para todos, hay que ver si la tele nos funciona, si el acceso al internet nos funciona y si no tenemos nada de esto, pues escucho el programa de radio, ¿no? Los materiales se están traduciendo a diferentes lenguas indígenas para llegar a todos lados. Una tarea, dos tareas, tres tareas, estamos en pandemia, no pasa nada. El chiste es que sigamos en este tren. Yo estoy un poco como con esta cosita de que la evaluación de la calidad de cómo están saliendo los estudiantes ahorita en esta emergencia, pues es como el inciso Z, ¿no? Siento yo. O sea, no le deberíamos, es decir, no nos preocupemos por las tareas, es decir, preocupémonos por estar presentes, por tener acceso y por vivir esta nueva experiencia desde nuestra trinchera y ojalá que estaría increíble que el 100% de los estudiantes pudieran tener acceso, pero ahí vamos, ¿no? El 90% a través de la tele y entre más se pueda mejor, una tarea no va a hacer la diferencia, ¿no? Sí, Muy también bien. quiero yo decir algo. Sí, adelante, Nancy. Además hay investigación, o sea, hay muchísima investigación, estudios longitudinales que demuestran que los chicos que hacen mucha tarea antes de cuarto año tienen correlaciones negativas con aprendizaje. O sea, quiere decir que entre más tarea haces, menos aprendes y menos te gusta aprender, ¿ok? Entonces, o sea, no se estresen mucho por la tarea. Yo fui fundadora de una escuela en Nueva York, que ahorita tiene 4 años. Nosotros no teníamos tarea, no teníamos exámenes, y nuestros niños, una niña de 7 años, uno de 8 y uno de 9, son los niños más pequeños que han presentado sus proyectos en Stanford, en la universidad, en una conferencia. Entonces, se puede alcanzar mucho aprendizaje con la motivación de una persona y a veces la tarea o ciertas cuestiones de measurement, de medida, como dice Ernesto, lo que hacen es que dañan esa motivación que es sagrada y súper importante. Totalmente. Muy bien, muy buen punto. Y eso me lleva a un comentario que dice Pixelarium en el chat y que dice, la educación tiene que estar centrada en el alumno, el profesor se vuelve facilitador. Aquí va lo importante, ¿eh? La educación STEAM es un must en la educación pública, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. ¿Qué piensan de eso? Exactamente, siguiendo lo que dijiste, Nancy, de esa tarea, de todo lo que, digamos, tú le dejas libre, pero sí debería de centrarse un poco de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. O sea, ¿cómo ves tú eso? Yo creo que todo este asunto de robótica, de ingeniería, de ciencia, son lentes con los que vemos el mundo, ¿ok? Cuando tú le enseñas a un niño a cortar algo, cuando el niño agarra las tijeras y las sabe usar bien, ve el mundo cortable, ¿ok?
Cuando el niño empieza a programar, puede ver el mundo computable, que es algo que queremos. Son una perspectiva. Y esta tecnología, o sea, como estamos viendo en el mundo, si no se usa para que tenga que ver, que no se usa con raíces en una comunidad, para resolver un problema, sino se usa nada más por tecnología misma, o sea, y eso lo digo porque he entrenado gente desde Shanghái, Brasil y en muchas partes en cosas de tecnología. O sea, los chicos no les interesa. Si es nada más programar por programar, no lo van a hacer. Si es nada más matemáticas por matemáticas, no lo van a hacer, no les interesa. Lo que tenemos que demostrar claramente es para qué sirve. O sea, ¿qué pueden hacer con este conocimiento? Y es donde como que la parte de STEM, cuando se vuelve multidisciplinaria y además tenga que ver con cosas como arte, que yo nada más no lo cerraría a arte, lo llevaría hasta social stories, o sea, lo llevaría a historia, lo llevaría a muchas cosas, Claro. cómo la tecnología, cómo la ciencia ha cambiado la parte histórica y cómo es que los humanos siguen utilizando esos conceptos, no porque nos los tenemos que aprender porque dicen los estándares, sino porque son conceptos que se siguen utilizando para resolver problemas hoy en día. Entonces, lo que tenemos que empezar a demostrar son esos problemas. Y yo creo que así como el arte de ser maestro es agarrar esos problemas y bajarlos para que el niño los pueda entender y pueda hacer proyectos a su mismo nivel que son significativos para ese niño. Yo creo que es por ahí por donde va todo este asunto de STEAM. O sea, tenemos que forzarlo un poco, no porque tienen que ser ingenieros y porque los trabajos ahora van a ser en ingeniería, porque ni siquiera eso sabemos bien, sino porque es una perspectiva que tenemos que tener y porque la tecnología nos está permeando por todas partes y tenemos que entenderla. Y eso es como súper relevante. Muy bien, gracias Nancy. Ernesto, de seguro tú tienes que decir algo sobre el tema. Sí, y me emociona mucho lo que dice Nancy, porque estoy totalmente de acuerdo otra vez. Y sí, o sea, cuando cambiamos la mentalidad de poner el objetivo de esta clase arriba del pizarrón, a empezar a hablar de dilemas, competencias, para qué te va a servir, por qué esto va a tener sentido, cómo se relaciona esto con tu vida cotidiana, cómo se relaciona, por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? Para las matemáticas tienen que tener sentido, si no, por más clases que te dé, pues no va a llegar, no va a entrar. Entonces, tiene que tener sentido cotidiano, saber para qué te va a servir en tu día a día, saber por qué te va a servir esto para tener mejor educación financiera o para ayudar a tu país o para tener una mejor vida más saludable o por qué las matemáticas te pueden ayudar para entender mejor la tecnología o para construir un país mejor. Es decir, nunca nos han enseñado las cosas así, nos enseñan como islas, digo, vamos por un buen camino, pero generalmente son como islas de conocimiento que no hay transversalidad, no entienden los estudiantes qué relación tiene este concepto de matemáticas con este de física, pero también con este de artística y como bien dice Nancy, con esto de ciencias sociales y biología. Y cuando eso se logra hacer clic en el estudiante y entiende pues, que así es el mundo y que si lo entiende va a poder estudiar muchas de estas cosas, pues ahí es donde realmente el clic está cayendo. Y ahí creo yo es donde la gran importancia de generar proyectos STEAM en la educación, ¿no? Sobre todo educación básica, media superior, en el sentido de que los estudiantes puedan realmente hacer un proyecto que tenga parte de ciencia, parte de arte, parte de tecnología, ¿no? Matemáticas y que cuando ya tuvo sentido, ellos puedan aportar algo más a través de estos proyectos. Entonces, ya no es un examen que estás estudiando para un examen y obtener una nota, sino que estás haciendo un proyecto donde estás tomando todo lo que tuvo sentido de las diferentes unidades de aprendizaje y ahora lo estás plasmando en un proyecto. A mí me encanta y la pregunta creo que es muy buena, creo que yo considero que para allá deberíamos estar mirando en nuestra forma de evaluar sobre todo, ¿no? Que a los mexicanos, bueno, como culturalmente nos preocupa todavía mucho esto del número, ¿no? Cuando el número es muy subjetivo, ¿no? El número, obviamente necesitamos este número para seguir escalando en este sistema educativo, pero realmente el número no dice mucho. El chiste es que todo haya tenido sentido, que conectes, ¿no? Y eso es. Sí, gracias Ernesto. Antes de pasar a la tecnología, por si se han dado cuenta, no hemos hablado de la tecnología en sí. Entonces, qué bueno que nos enfocamos más en lo humano. Pero bueno, antes de pasar a la tecnología, hay una pregunta de Emeline, yo creo, Paola, tú lo vas a poder contestar, que dice,
¿Creen que la educación es un privilegio de cierto nivel económico de nuestra sociedad? Es una pregunta que todo el mundo se hace. Adelante, Paola. Bueno, pues sí, la educación ha sido pues un fenómeno muy interesante por estudiar. En el siglo XX tuvimos la posibilidad de democratizar mucho la educación, porque a principios del siglo, pues, del siglo XX, estoy hablando del siglo XX, no del siglo XXI, a principios del siglo XX la educación básicamente pues era para las élites, para muy pocas personas. De hecho, pues los índices de analfabetismo en el mundo, en todos lados, pues eran altísimos. Y bueno, hubo un gran proyecto democratizador de la educación a partir del siglo XX, la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se pudo hacer una apertura de las universidades, sobre todo, y de los sistemas públicos primarios y secundarios. Me parece interesante ver pues que hemos continuado en algunos espacios. Por ejemplo, la UNAM pues, ha buscado seguir con esta democratización de la educación, es decir, que todo el mundo tenga acceso a la educación y sistemas de educación pública como el que tenemos en México. En Estados Unidos la cuestión es muy diferente. Desafortunadamente ahí hay una reducción de acceso a la educación, sobre todo a la superior. Y en México lo que sí estamos viendo ahorita es que el proceso de privatización de los años 90 pues fue muy dañino para las instituciones públicas educativas, y bueno, lo que generó que muchos chicos pues perdían el acceso. Si en los años 70 una gran matrícula de jóvenes podía entrar por estos accesos universales a la educación, ahora vemos que hay procesos de selección y el número o la capacidad para entrar a la educación es cada vez menor. De 100 chicos entra uno en la universidad, por ejemplo. Entonces sí vemos una reducción. No es tanto de una cuestión, es una cuestión que se ha tratado de trabajar, esto de la cobertura universal o de la democratización de la universidad. En México pues no se ha resuelto, desafortunadamente. Los chicos que son universitarios son afortunados, muy pocas personas llegan a la universidad y a los posgrados pues menos. Y pues claro que sí hay un sesgo ahí socioeconómico muy fuerte, ¿no? Los chicos de ciudad generalmente tienen más acceso a los servicios educativos que las personas que están en espacios semiurbanos o rurales. Y bueno, pues creo que ahí hay como muchísimos puntos que podemos enfocar. La pandemia, por ejemplo, nos enseñó que el acceso a la educación es importante, pero sobre todo el acceso al conocimiento público es muy importante, sobre todo en cuestiones graves como una pandemia, donde todos tenemos que saber, conocer, aprender y enseñar en contextos de emergencia y de crisis, y es necesario que ese conocimiento se construya poco a poco. Entonces, como sociedad, yo creo que sí tenemos que hacer este gran impulso para futuro, para que más chicos puedan llegar a la universidad y, bueno, crear distintos tipos de sistemas que sean accesibles de 2, 3, 4 años de profesionalización para lograr un título. Yo creo que ahí está nuestra clave. Sí, claro. Muy bien, gracias, Paula. Ahora, imagínense las palabras que yo les voy a decir de la tecnología que debe estar trabajando en conjunto con la educación. Y ya sobre de eso, porque no tenemos mucho tiempo, pues ya ustedes me van a decir sus conclusiones, empezando con Nancy. Pero vean, les voy a decir lo que debe estar en conjunto. La inteligencia artificial, machine learning, realidad aumentada, realidad virtual, avatares digitales de los profesores, robótica, robótica de Internet de las Cosas, blockchain, hiperconvergencia. O sea, imagínense todas esas tecnologías que están ahí y que son prácticamente accesibles. ¿Cómo es que podemos utilizarlas en la educación del futuro? Nancy, por favor. Uy, me encanta este tema, pero bueno, voy a tratar de hacerlo corto. Yo lo veo esto a 3 diferentes niveles. Uno es que tenemos que saber estas tecnologías porque están permeando, como dije, o sea, todo lo que uno hace, ¿no? A un nivel ya crítico, ¿no? O sea, mucha gente piensa que AI todavía no está aquí, que va a llegar en un robot o algo así, pero AI hoy en día decide en muchos lugares si te van a dar una hipoteca para tu casa,
cuánto te va a costar un seguro médico, si te van a aceptar en una universidad. O sea, hay muchísimas cosas en tu trabajo, por ejemplo, que AI ya está hoy en día decidiendo de una manera bastante discriminatoria. Entonces, tenemos que entender cómo funciona eso, no nada más porque tenemos que entender nuestra realidad, sino porque tenemos que empezar a crear leyes y mecanismos de defensa y de entendimiento sobre este tipo de tecnologías. A mí me encanta AI, yo soy completamente pro AI. Y Machine Learning y todo esto, pero tenemos que entenderlo. Es una herramienta súper poderosa de la que si no somos capaces de controlar o de aprender, tenemos consecuencias bastante graves. La otra parte de ese es como un tipo de nivel. Tenemos que entender la tecnología para poder entender la realidad. El otro tipo de nivel es que podemos entender ese tipo de tecnología para usarla para aprender, ¿no? Yo hice un proyecto hace un año con OpenAI, que es una de las empresas que fundó Elon Musk y Sam Altman para estudiar AI. Y lo que yo quería hacer era crear un modelo de AI que pueda estar curando proyectos para que si tú quieres aprender a hacer cómo funciona el corazón humano, busques proyectos en la web que te ayuden justamente a aprender este tipo de cosas. Tenemos un chorro de contenido ya generado y seguimos generando más contenido. Entonces, estas herramientas nos van a empezar a ayudar a utilizarlo de mejor manera, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, con blockchain que lo que hacen es que unidos con los badges te pueden estar diciendo si una persona realmente sí participó en algún tipo de internship o universidad o clase y no se pueda estar, puede dar los créditos como una manera muy eficaz y que no se puede corromper. Y la otra parte es que podemos utilizar este tipo de tecnología para entender el propio tipo de aprendizaje humano, ¿no? Cada vez que estamos jugando con este tipo de tecnología nos está diciendo un poco más sobre cómo es que el humano aprende. Y yo creo que, son tres cosas que se pueden empezar a ligar a diferentes niveles educativos y en conjunto lo que va a poder hacer, una es, tocando un poco el punto que dijo Paola, es ojalá que esto ayude un poco a irnos a la dirección de democratizar más la educación. O sea, que el acceso a este tipo de tecnología y entenderla puede hacer que la gente no nada más tenga acceso a más contenido, pero pueda empezar a crear su propio conocimiento y no dependa de personas que lo están generando fuera de ellas. Y la otra es, bueno, ya sí, porque si no, si quieren más, luego hablo más de esto. Sí, Nancy, es un tema que yo creo que pasaríamos 2 horas. Gracias, Nancy. Ernesto, ahí te va una pregunta que hacen en el chat y dice, en este momento las escuelas están más enfocados en cumplimiento de tareas que en entrega de evidencias. Y también otra persona nos dice, es urgente una buena capacitación para los maestros. No se trata de crear plataformas súper avanzadas si los profesores no entienden las nuevas tecnologías, que exactamente es lo que estaba hablando Nancy, que ya está creando proyectos, pero ¿qué pasa con nuestros profesores? A ver, ahí te va la papa caliente. Uy, ¿cuánto tiempo dices que nos queda? No, mira, también, pues así, un ratito nada más, ¿no? Me tocó dirigir un campus de Tech Milenio en la Ciudad de México hace algunos años. Y justo era muy interesante porque nos tocó impulsar un nuevo modelo de universidad. Y en aquel entonces había un tema muy importante para el Tecnológico de Monterrey, que era impulsar el Flipped Classroom o el aula invertida. Y esta el aula invertida lo que generó pues fue mucho estrés para muchos de la planta docente, porque al final el Flipped Classroom lo que sucede es que, pues que los docentes dejan de tarea ver videos y los problemas se hacen en clase. Entonces la dinámica de clase cambia. La explicación la ven en un video de tarea y llegan a la clase a hacer un workshop de problemas, a resolver los problemas junto con el profesor. Lo cual pues cambia totalmente el paradigma de lo que creemos que normalmente se debe de hacer en una clase. Les pongo ese ejemplo porque eso tenía 150 profesores de educación superior, de los cuales el 75%, porque les montamos un estudio y les pagábamos para que produjeran sus clases y pudieran dejarlas de Flipped Classroom. Y el 75% de los profesores emitieron mucha resistencia a eso, y que es muy respetable, obviamente es entendible que eso suceda. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas quizá
que no tienen que no son nativos digitales, ¿no? Y que no crecieron utilizando este tipo de tecnologías, entonces es mucho más difícil migrar de lo que ellos normalmente contemplan como su proceso de enseñanza-aprendizaje, migrarlo ahora utilizando esta tecnología. Entonces, ese es un ejemplo de lo difícil que puede llegar a ser. El que hace la pregunta, saludos, qué buena pregunta, creo que tiene la razón. Es decir, si nosotros, independientemente, o sea, porque hay muchas cosas que hay que evaluar, obviamente la democratización de la educación, poder llegar al rincón más recóndito de México, y obviamente eso es todo un reto porque pues necesitaríamos acceso a internet 100% en todo el territorio nacional y que fuera gratuito para que se pudiera acceder a estos materiales. Entonces, si se está generando material así como Massive Open Online Courses o tengo que dar clases en vivo a través de una plataforma como esta, pues sí es importante, sobre todo ahorita, pues capacitar a los docentes, y no nada más a los docentes, todos los que manejan la escuela en cualquier nivel educativo, pero también los estudiantes, y ahora que estamos en pandemia, pues también los profesores, ¿no? De alguna manera, el gobierno federal, por ejemplo, ahorita lo que está haciendo, que no es con la tecnología per se, pero a través de la educación por televisión, es que da media hora al día de clases para los padres y tutores de cómo les pueden ayudar a sus hijos a seguir tomando las clases por televisión. Yo creo que un acompañamiento así, con el uso de la tecnología para los profesores, pero también para los alumnos y administrativos, creo que es muy necesario. Obviamente, siempre para todo lo nuevo, pues hay que aprenderlo, hay que saberlo hacer bien, hay una curva de aprendizaje, es entendible que sucede, pero poco a poco la gente se va a ir acostumbrando y lo va a hacer cada vez mejor, ¿no? Muy bien. Sí, la que preguntó fue Ariadna Suárez. Muy bien. Y tiene Ariadna algo. Suárez. Saludos, sí. Saludos. Ya sé quién es. Y tiene algo importante que le va a interesar a Paola, que es, bueno, digamos que es una buena oportunidad para hacerlos autónomos y autosuficientes a los niños. O sea, no se debe relajar la disciplina con los niños. Eso viene desde casa y se resuelve en el aula. Y eso es lo que está sucediendo con los niños ahorita, o sea, se están relajando, los papás hay veces que no le toman como mucho en cuenta. ¿Qué va a pasar con ese relajamiento? Recordemos que ahorita los niños son nativos digitales, tal vez sus papás no son nativos digitales, entonces como que traemos otro ritmo de vida, de conocimiento. ¿Qué va a pasar ahí, Paula? ¿Se va a volver a abrir la brecha digital con estos niños que están relajando, como bien dice, ese momento? Pues yo creo que de nuevo hay que poner el contexto en la pandemia y bueno, una es comprender que el confinamiento pues es un ejercicio y pues una realidad social única históricamente y que pues todos estamos aprendiendo de esto. Los niños pues como los padres no hay experiencia sobre esto. Pues yo creo que sí, hay o sea, como una importante comunicación que debe de haber entre padres e hijos y, bueno, con los profesores o comunidades educativas para conocer más, ¿no? Mientras más rápido se conozca cómo mejorar estos ambientes, por ejemplo, reducir violencia, ¿no? Ayer estaba leyendo justo un artículo sobre los niños que están aprendiendo en casa, pero que los golpean o que les dan un sopapo de repente o que son continuamente violentados, pues claro que hay una reducción o una reducción del interés del niño por aprender, pero esto vale la pena decirlo porque la situación es una situación familiar. Entonces, el estar encerrados 4 o 5 personas y los contextos puede ser que una familia de 4 personas, 2 niños, 2 adultos vivan en un departamento muy pequeño, tengan que compartir el espacio, escuchar al mismo tiempo que se están escuchando las clases o se está prendiendo la televisión para pasar las clases, el papá está trabajando al lado y la mamá al final está haciendo otras actividades, está trabajando, está leyendo, es casi imposible. Entonces yo creo que eso, hay una cosa que es importante, el administrar el tiempo, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender en estos momentos, ¿no? Nos quedan quizás 6
o más meses de confinamiento con los niños. El aprender a tener responsabilidad de parte de los niños, pues yo creo que es básico, pero sobre todo poder administrar cada uno nuestros tiempos. Ni nosotros como adultos caer en esta cuestión del burnout, de la quemazón en el trabajo, que todo urge. O sea, yo creo que esas son las actitudes que son muy nocivas, ¿no? Desde el adulto, el creer que se tiene que resolver todo en ese momento. Y yo creo que ahí se tiene que cambiar también una cultura laboral desde los padres. Los niños obviamente tienen que hacer su propia identidad en este proceso, eso es lo más importante, que ellos se reconozcan y sobre todo que sigan socializando, ¿no? La parte de la socialización yo creo que es lo más importante para los niños, ¿no? Si bien están encerrados, cómo buscar o procurar que ellos sigan en el contexto de la vida, ¿no? O sea, en el conocer y en el aprender y todo eso. Yo creo que eso es básico para las familias. Bueno, esos serían algunos comentarios y pensamientos que he tenido. Muy bien, gracias, Paula. Perfecto, pues ya vamos finalizando esto que podríamos durar horas y horas, pero les voy a dejar a cada uno 1 minuto y medio, que es lo que nos queda, 5 minutos. Nancy, para que ya digas tu resumen, lo que tú quieras decir, ya en 1 minuto y medio, porfa. Pues yo creo que si nomás tengo que decir una cosa es que nos demos paciencia, que tengamos compasión con nuestros estudiantes, con nosotros mismos durante este tiempo. Es difícil para todos y al mismo tiempo esta es una gran circunstancia para aprender más sobre cosas que son importantes. Yo creo que nos está dando un chance de realmente ver qué es lo que funciona y no funciona en nuestra vida, en nuestro sistema. Nos damos un chance a reflexionar sobre qué es lo que está pasando, qué es lo importante, qué tenemos que continuar, qué realmente no tenía tanto sentido y no hay que continuarlo. Que tengamos una conciencia de a qué queremos regresar después de esta pandemia, cómo queremos construir algo después de esta pandemia. Este es un momento de hacer pivotes, este es un momento de conectarnos, este es un momento de reflexionar. Entonces, o sea, tengamos esa pausa, este chance de tener una pausa y de pensar y reflexionar y construir un plan juntos sobre qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, gracias, Nancy. Adelante, Ernesto. Totalmente de acuerdo, tenernos paciencia, esto es algo que nadie lo veía venir, nadie sabía, nadie tenemos una fórmula mágica para terminar con esto en 8 semanas, ¿no? Y que esto es algo que nos ha enseñado mucho, que tenemos que tener esta capacidad de adaptación, también siento yo como de relajarnos un poco, no todo puede ser igual que como estaba antes, la evaluación no puede ser igual, obviamente las modalidades no son iguales, entonces hay que tenernos paciencia todos porque hay una curva de aprendizaje. Los estudiantes estamos aprendiendo a poder que a través de la televisión las cosas tengan sentido, de que no nos estén evaluando tareas. Ahorita hacían una pregunta de la diferencia entre las tareas contra las evidencias de desempeño. Sí, mándale tu portafolio a tu profesor de tus evidencias de desempeño, pero que eso no sea la motivación de por qué tienes que estar pues aprendiendo de ese curso, ¿no? Es que todo tenga sentido, relajarnos, aprender de la pandemia y seguir adelante. Y quiero nada más aprovechar rápidamente para decir que me encantó colaborar con Paola y Nancy en este espacio. Yo creo que igual con todos. Gracias, Ernesto. Paola, adelante. Bueno, pues yo también quería decir que ha sido una grata experiencia, por ejemplo, el recuperar y sobre todo trabajar ahorita con amigos que somos exalumnos y que nos conocimos en comunidades universitarias. Nancy es matemática, si no mal lo recuerdo, Ernesto es ingeniero y yo soy antropóloga. Y bueno, hemos hecho aquí una interdisciplina o puentes transdisciplinarios que parecen muy importantes. Por emergencias nos hemos reunido aquí por primera vez en un contexto de pandemia. Y yo creo que una reflexión final sería es que no todos necesitamos lo mismo en estas circunstancias. Y eso pues hace la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos ver distintos escenarios, pero también podamos comprender que es necesario tener empatía con nosotros, con los niños, por ejemplo, con los jóvenes, pero también con todos aquellos que están administrando ahorita los servicios educativos y también tener paciencia con todos aquellos que están haciendo el trabajo desde casa
en condiciones que si bien la universidad, por ejemplo, en la UNAM soporta todo el trabajo dentro del campus, pues fuera tenemos unos contextos completamente distintos que hacen que de verdad que cada proyecto ahorita que salga, que cada proyecto escolar, que cada niño, que cada joven salga exitoso, de verdad es un gran éxito a nivel social. Y yo creo que esta sinergia la debemos de mantener, o sea, de tener esta productividad transdisciplinaria, de poder tener la capacidad de dialogar, discutir, conocer la realidad de los otros. Yo creo que es más que nada lo que nos toca ahorita, y pues la paciencia y cambiar nuestras culturas laborales de no estrés al máximo, sino al contrario, ¿no? Tener esta apertura de espacios y de querer estar con los nuestros y con nuestras comunidades mucho más cercanos, los profesores también. Y bueno, Muy pues bien. yo te agradezco mucho, Adán, todo. No, gracias a Saludos ustedes. Y están súper invitados a nuestra comunidad que se llama Talent World. Los vamos a estar invitando para que hablen a todo el mundo, que no nada más sean 55 minutos, sino que tengan más tiempo para hablar con todo el mundo que verdaderamente los necesita. ¿Ok? Muchísimas gracias y pues ahí nos estamos viendo. Muchos Chao, chao. saludos. Hasta Bye, bye. luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Listo.